Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo está el pueblo de Dios ahorita? Bendecido, ¿verdad? Bendecido y en victoria. Pues que se les note, hermano. Mire, regálele una sonrisa. Bueno, con sus ojos regálele una sonrisa a su hermano que está a su lado. Con un guiñito de ojo. Sí, es importante que los hijos de Dios estemos contentos delante de su presencia, ¿verdad? Delante de Él. Porque venimos a visitar a nuestro Padre. Y con Él debemos estar siempre alegres y contentos. O quien va a la casa de visitar a su papá y llega enojado, llega uno contento, ¿verdad? Bueno, los que tienen papá. Pues gloria a Dios, hermano. Pues hoy nos toca compartir algo muy importante de la palabra. La palabra de Dios nos enseña tantas cosas que no nos damos idea, no tenemos el conocimiento de que, a veces leemos un versículo, una parábola, y nos está enseñando una cosa y nos vuelve a enseñar otra y nos vuelve a enseñar otra si la volvemos a leer, hermanos. Y así es la palabra de Dios. Pues vamos a tomar este tiempo. Sabemos que tenemos hoy la cena del Señor, hermanos. Vamos a hacer esto lo más dinámico y más rápido posible para que ustedes se lleven en su corazón esta palabra que hoy el Señor va a enviar a través de este siervo inútil. Dijo el hermano, somos siervos inútiles, pero el Señor nos permite compartir lo que Él nos está mostrando que el pueblo necesita. Vamos a ponernos de pie y ayúdenme a orar, hermanos, para que esta palabra verdaderamente llegue a los corazones de todos y cada uno de nosotros. Amadísimo Padre, en esta tarde te agradecemos, bendito Dios, que tú nos hayas permitido estar nuevamente en tu presencia en este lugar. Y en esta hora, en este momento, Padre, que tú permites, Padre Santo, que tu palabra sea expuesta, que sea enviada, Padre Santo, a través de este siervo, para tu pueblo, bendito Dios. Que esta semilla sea sembrada en su corazón, Padre Santo, y la hagan rema en sus vidas, bendito Padre Celestial. Y en el nombre de tu Hijo amado, hoy te pido, Padre Santo, que tú reprendas al devorador de las almas en este lugar, bendito Dios, que quiera perturbar la paz, la tranquilidad de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús también reprendo aquel espíritu de sopor que quiera interferir en cada uno de ellos, Padre. Gracias te doy por mi vida. Pon carbones encendidos en mi boca, Padre Santo. Y toda palabra vana, tírala, Padre Santo, sea deshecha de mi boca. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a compartir algo que ya es muy conocido por todos nosotros, pero que hoy nos trae otra enseñanza. A lo mejor tenemos muchas enseñanzas de esta parábola, hermano, de las 10 vírgenes. Acompáñeme a Mateo 25, capítulo 25 del versículo 1 al 13, hermano, si me hace favor. ¿Me da un amén cuando lo tenga? Amén. Y dice así la palabra de Dios, nombrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la palabra de Dios, hermanos.
Bien, hermanos, pues esta palabra ya sabemos que es muy conocida por casi todos nosotros. Es tan conocida que casi sé que todos saben de lo que se trata y saben de lo que habla la palabra de Dios. Pero escudriñando la Escritura nos vamos a dar cuenta que el contexto principal de esta parábola viene en un capítulo anterior, en el capítulo 24, hermanos, donde el Señor Jesús estaba hablando a través, o les estaba compartiendo a través de cómo Él iba a venir en su segunda venida. Estaba compartiendo todas las cosas que estaban aconteciendo, que iban a acontecer y que iban a pasar. Ese es el contexto de esta parábola, hermanos. Lo podemos leer si ustedes tienen tiempo en su hogar. El capítulo 24 es muy interesante para ir comprendiendo todo esto, hermano. Esta parábola nos muestra claramente, hermanos, a nosotros, que sabemos que tenemos que recibir al esposo, que tenemos que recibir al Señor, pero debemos estar verdaderamente preparados para cuando Él venga. Ser nosotros sensatos. Y para ponerle algún título a este compartimento que le estoy dando, podemos ponerle como título, hermanos, no descuides tu aceite o no descuides tu don. ¿Sí? Porque para nosotros esta parábola nos está enseñando algo muy importante, hermanos, para nuestra vida cristiana. Lo que nos enseña esta parábola es verdaderamente que es una insensatez para nosotros descuidar nuestro aceite. Y la palabra de Dios, o aquí en la palabra de Dios, el aceite de olivo, hermanos, el aceite de olivo era un símbolo, representaba al Espíritu Santo de Dios. Acordémonos que cuando en aquellos tiempos verdaderamente este símbolo del Espíritu Santo era usado ¿para qué? O sea, el aceite de olivo era usado para ungir a reyes y sacerdotes. ¿Puede acompañarme a 1 de Samuel 16:13, por favor, hermano? 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. Acuérdense que cuando Samuel fue a ungir al rey David, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Y aquí vemos claramente que verdaderamente el aceite es un símbolo y representa al Espíritu Santo, porque cuando Samuel derramó todo el aceite sobre David, dice la palabra que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Sobre David. El aceite de olivo, hermanos, era tan usado en aquel tiempo para muchas cosas, hermanos. Y la palabra de Dios, verdaderamente encontramos cuántas cosas usaban el aceite de olivo. Pero en el Nuevo Testamento también, hermano, encontramos que dice la palabra de Dios que nosotros avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Mire, hermano, acompáñeme a 1 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 14. A ver cuando lo tenga, hermano. Dice la palabra de Dios: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo, pero igual no lo puede decir a nosotros, hermano. Y le seguía diciendo en el capítulo 2, hermano, en el capítulo 2,
perdón, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, hermano, por favor. Segunda de Timoteo 1:6. Dice así la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice que, hermanos, el don de Dios es el Espíritu Santo. Y yo sé que todos aquí tienen ese don. Porque yo sé que los presbiteros, o sea, todos los, o en este caso el pastor, yo creo que cuando ha orado con ustedes, les ha impuesto sus manos. Y les ha otorgado el don de Dios, que es el Espíritu Santo. Y es por eso que Pablo recomienda que lo avivemos el fuego. Que avivemos ese fuego que ya tenemos. Ese fuego que ya está en usted por la imposición de mis manos, dice la palabra de Dios. Pero yo creo nos preguntaremos, hermanos, y yo también me he preguntado, pero ¿cuál es ese don? ¿Cuál es ese don que dice aquí la palabra de Dios? Se refiere al Espíritu Santo, hermanos. Se refiere al Espíritu Santo. Mire, vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Y disculpen si voy un poco a prisa, pero el tiempo nos apremia, hermanos, y tenemos la Santa Cena. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. ¿Bien? Amén. Dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Y quiero que también vayamos allí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, hermano, si me hace favor, en el versículo 45. Dice la palabra de Dios, hermanos: y los fieles de esta circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre quienes, sobre los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo. Fíjese, hermano, aún sobre los gentiles se derramó ese don del Espíritu Santo. Así es de que nosotros como cristianos, hermanos, no debemos de descuidar ese don. No debemos de descuidar esa comunión que nosotros debemos tener con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que estar siempre en oración con el Espíritu Santo. Tenemos que estar siempre cuidando ese don que el Señor nos ha dado. Tenemos que estar cuidando nuestro aceite para cuando venga el Señor, entremos con Él a las bodas. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que cuidar todo esto, hermanos, para estar verdaderamente delante de nuestro Señor. Pero ¿por qué será tan importante que nosotros cuidemos, hermanos, este aceite o nuestro aceite? ¿Verdad? Como ya les dije anteriormente, el aceite de oliva es un símbolo del Espíritu Santo. Y ese aceite en los tiempos bíblicos también, hermano, tenía mucha importancia para ellos. Tenía tanta importancia, hermanos, que le daban verdaderamente bastantes usos a ese aceite de olivo. Era tan importante que se acuerdan de aquella mujer que tenía muy poquito aceite y muy poquita harina, que fue el profeta y le produjo bastante aceite para vender ella. O sea, el aceite es tan importante, hermanos, que tenemos que aplicarlo también en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Debemos de comprender la importancia que tiene para nosotros ese aceite. Debemos de comprender que no debemos de descuidar este aceite en nuestra vida, que viene siendo el Espíritu Santo de Dios.
Y de igual manera, hermanos, pues sabemos que el aceite se usaba para alumbrar. ¿Me puede poner por ahí en Éxodo, hermano? En el capítulo 27. Éxodo 27, versículo 20, hermano. Bien. Amén, ¿lo tienen, hermanos? Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Esa es la importancia. Recordemos que ese aceite alumbraba el tabernáculo de Dios. Tenía que estar continuamente ardiendo. No se tenía que apagar nunca. Por eso los levitas tenían que estar constantemente cuidando esas lámparas para que alumbrara el tabernáculo de Dios. Era tan importante el aceite, hermano, que por medio de ese aceite machacado, hermanos, de los olivos, hermano, tenían alumbrado el tabernáculo de Dios y no podían dejar que se apagara nunca. O sea que la palabra de Dios nos muestra muchas cosas, hermano, y nos enseña que no debemos de constrictar al Espíritu de Dios. No podemos constrictar al Espíritu Santo nunca, hermanos. Es el peor pecado que podemos cometer nosotros. Ese no se va a perdonar nunca, hermanos. No podemos constrictarlo. Acompáñeme a Efesios, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 30, hermanos. ¿Amén? No constristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y así es, hermano, no podemos constrictarlo. Pues cuando descuidamos nuestro aceite, hermano, cuando nosotros nos descuidamos de esto, cuando descuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios, hermano, su luz en nuestra vida disminuye. Nos empiezan a llegar las tinieblas y empezamos a tomar unas decisiones que no convienen, porque no estamos alumbrados con el Espíritu de Dios o con ese aceite. Y se empieza a apagar el fuego de Dios en nosotros. Y es por eso que a veces caemos en cosas que no debemos, hermano. Por el descuido que tenemos de no cuidar bien nuestro aceite. Y todo esto nos va a llevar a caer en pecados después, hermano. Nos llega la tentación y caemos, hermano. Y no reconocemos el camino que íbamos llevando, sino que nos empezamos a desviar, porque ya no nos está alumbrando nuestra lámpara. Por eso es que es la importancia de que nosotros no debemos descuidar nuestro aceite. No debemos descuidar ese don de Dios que nos dio. Por eso es tan importante, hermano. Por eso a veces nos enviamos a malos caminos y tomamos nuestras malas decisiones. Otro punto importante es que el aceite se usaba, hermanos, en aquellos tiempos como combustible, ¿verdad? Para encender el fuego. Igual allí en el 27 de Éxodo, en el versículo 20, volvemos a compartirlo, hermano. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y aquí debemos de analizar una palabra muy importante que encontramos aquí, hermanos. Es la palabra arder. Y arder tiene varios significados, hermano. Arder tiene varios significados muy interesantes. Arder es una cosa que está encendida, que está quemándose, o algo que está muy caliente, hermanos, y que produce mucho calor.
Esa es la palabra arder. O sea que esto significa que la lámpara, hermanos, que la lámpara que se encendían con aceite de oliva no solamente alumbraban, no solamente alumbraban el tabernáculo, hermanos, sino que también producían calor. También producían calor, hermanos. Pues dije hace un momento, nosotros no podemos descuidar nuestro aceite, es decir, nuestra comunión con el Espíritu Santo, para que no nos enfriemos espiritualmente, para no enfriarnos, hermanos. Debe de haber calor. Recuerden que la palabra de Dios habla de esto. O eres frío o eres caliente, porque tibio te vomitaré. Y por eso es tan importante que debemos de cuidar ese aceite, hermano, para que siempre estamos calientes, para que estemos en calor, hermanos. No debemos descuidar nuestro aceite. El aceite también se usaba, hermanos, tiene un poquito más aprisita, hermanos. El aceite también se usaba para traer sanidad a las heridas. ¿Se acuerdan, hermanos, de esa parábola del samaritano? ¿Se acuerdan cómo ungió a ese hombre que encontró ahí golpeado? Dice que le puso aceite en sus heridas y le puso vino. Y se lo montó en su cabalgadura y se lo llevó al mesón. Y lo cuidó allí. Y todavía le dio al mesonero, le dio 2 denarios para que se lo cuidara, ¿verdad? Pero el aceite lo usaban para sanar heridas, hermano. Tantas utilidades que tenía en aquel tiempo el aceite de olivo, hermanos. Y hoy muchos lo usamos nomás para el empacho, ¿verdad? Pero bueno, es tanta lo que hacía el aceite. Mire, Isaías 1:6, por favor, hermano. Isaías capítulo 1, verso 6. Dice la palabra de Dios: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ni suavizadas con aceite, hermanos. Así es que en esos tiempos bíblicos, hermano, en aquellos tiempos, el aceite de oliva tiene muchos usos. Y uno de ellos era para suavizar las heridas. Usaban como tratamiento en las heridas. Usaban como un ungüento, hermanos, en el hinchazón de la piel y en tantas cosas, hermano. Se aplicaba como suavizante también. Como suavizante era aplicado y como un limpiador para evitar que la herida se infectara. Vean cuántas utilidades tenía el aceite de oliva. Cuántas cosas el Señor nos está mostrando hoy en día también. O sea que nuestro Dios, hermanos, nos trae sanidad, ¿verdad? A nuestras vidas, a las heridas de nuestro corazón. Acompáñeme a Jeremías, hermano. En el capítulo 30, versículo 17. ¿Ven? Mas yo haré venir sanidad para ti, dice el Señor, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo: Sión, la que nadie se acuerda. Y el Señor verdaderamente trae esa sanidad, sana nuestras heridas y sana nuestro corazón, hermanos. Y lo hace por medio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Así es de que cuando nosotros, hermanos, descuidamos nuestro aceite, cuando descuidamos nuestra relación con el Señor,
Las pequeñas heridas que traigamos o las que tengamos o las que traemos ahorita, hermano, se convierten en resentimientos, se convierten en infecciones de amargura, se pueden convertir, hermano, y se transforman en rencor, odio y coraje si no son sanadas a tiempo. Y si usted está perdiendo su aceite, estas señales puede tener de que hay coraje, rencor y resentimiento en su corazón. Pero si usted no descuida su aceite, hermano, todo aquello no le va a doler. No va a sentir todo esto, hermanos. No va a sentir todo lo que usted está sintiendo, siempre y cuando no descuide su aceite o el don de Dios. Así es que es importante, hermano, saber lo que significa cuidar nuestro aceite. Ya para concluir, hermanos, acompáñenme al Salmo 104, versículo 15, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar su rostro y el pan que sustenta la vida del hombre, dice la palabra de Dios. O sea, hermano, dice lo que nos quiere decir. O sea, nosotros no debemos descuidar nuestro aceite porque nuestra falta de comunión con nuestro Dios, con el Espíritu de Dios, se va a reflejar en nuestra vida. Se refleja en nuestra mundanalidad, hermanos. Ahí se va a reflejar que verdaderamente estamos descuidando nuestro aceite. Se va a reflejar en nuestras contiendas con nuestro prójimo. Y se va a reflejar en que nosotros tenemos un corazón soberbio. Así es que mis hermanos, en el nombre del Señor, yo les pido que no descuide su aceite. Esté siempre en comunión con Dios. Esté siempre cuidando su lámpara encendida para que no caiga en tinieblas. Y cuide ese aceite para que sea sanado su corazón de heridas y que no le lleguen las amarguras, hermano. Amén. Pues Dios me los bendiga, hermanos, y que esta palabra sea de bendición para todos ustedes, cada uno de ellos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues siempre, hermanos, nosotros damos gracias